Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Todo esto con la finalidad de que podamos nosotros conocer a detalle cómo se arman las primas, cuáles son sus componentes, los elementos. Vamos a tener oportunidad de hacer un cálculo y llevar a cabo todo esto de la mejor manera. El objetivo es que estemos aquí 1 hora, 1 hora 30, de acuerdo a las participaciones, al trabajo grupal que hagamos y pues que sea de utilidad para todos. Entonces, pues le cedo la palabra a los profesores. Vamos a ver que todo esto, nada más un poquito, adelantamos una lámina, por favor, para ver este orden del diplomado. Que bueno, en este caso vamos a iniciar con construcción de la prima, después vamos a irnos a temas que tienen que ver con seguros de las empresas, la gestión de riesgos y su continuidad, los seguros de viaje, con miras a este entendimiento de lo que puede estar sucediendo en el tiempo durante el Mundial de Fútbol y la economía familiar y seguros integrales en la segunda mitad del año y periodismo ético de soluciones y ética. Todo esto son becas las que están disponibles y gracias a una subvención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para todos los participantes. Entonces, ahora sí, pues vamos a iniciar, si les parece bien, les cedo la palabra a José Antonio Barreiro y a Miguel Ángel de la Garza. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues con gusto de estar aquí con ustedes en representación de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Vamos a tratar de transmitirles un poco de los conceptos básicos que están detrás de la construcción de una prima de un seguro, enfocándonos en la parte de gastos médicos en esta ocasión, pero bueno, los principios eh, teóricos y actuariales son muy parecidos, si no es que los mismos, para prácticamente cualquier tipo de seguro. Entonces esperemos que sea de su interés, que se puedan llevar algo de lo que les queremos compartir. Y me parece que están habilitados para levantar la mano y abrir sus micrófonos en caso de que alguien tenga alguna duda. Por favor, siéntanse en la libertad de participar. Y vamos a ahorita explicar algunos conceptos y posteriormente vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, pues le cedo la palabra a Miguel de la Garza, experto en la parte actuarial de AMIS. Y pues adelante, Mike. Muchísimas gracias, Pepe. Hola, bienvenidos, bienvenidos en nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Vamos aquí a compartirles la receta que presumen todos los actuarios, ¿no, Pepe? Pepe es actuario, yo también soy actuario, ¿no? Y ya saben que dicen, no, es que los actuarios calculan las reservas y las primas. Entonces, con la clase del día de hoy, con lo que les vamos a compartir, pues ustedes ya tranquilamente se van a poder ir a sus casas o en su trabajo, ya van a poder hacer el cálculo de una prima, ¿no? Entonces ya también van a tener con qué defenderse cuando algún actuario les diga, pues yo calculé todas las primas y todas las reservas de la compañía, ¿no? Entonces, esto va a ser una dinámica, por favor. Cualquier duda la más básica, por favor. Aquí estamos, tanto Pepe como su servidor, para intentar contestarla, ¿no? Lo que queremos hacer es de forma más sencilla esta charla, que ustedes se queden con los elementos más básicos, más sencillos del momento de calcular una prima. Y para ello, pues lo que queremos es preguntarles a ustedes cuando la mayoría, si no es que todos tienen acceso a algún seguro. Y entonces aquí queremos empezar con esta pregunta, ¿no? Aquí siéntense ahorita como que ustedes ya son los actuarios que pertenecen a la compañía A, B o C, y entonces a ustedes les toca calcular la prima del seguro que se les ocurra. Un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro de incendio, ¿no? Pues aquí la pregunta, y va para todos ustedes, ¿cuántos elementos consideran ustedes conforman una prima de seguros? Entonces aquí el buen Román y también Ender nos van a compartir esos datos de la encuesta para que ustedes la puedan responder y aquí el buen Pepe les pueda confirmar pues cuál es la respuesta correcta. Pues, adelante, Román, por favor. A ver, aquí dice que tres elementos, cuatro personas opinan que son tres elementos, cinco personas que son cinco elementos, una persona que son ocho elementos y una persona que son 12 elementos.
Y con eso tenemos 11 personas que han respondido. No sé si falte alguien más. Me parece que faltan más personas de votar. Nos faltan 7. ¿Nos faltan 7? Ay, ya se borró. Ah, no, ya se está cargando otra vez. Aquí la idea es que nos ayuden y veamos cuántos elementos se imaginan ustedes que componen una prima de seguro. De lo que han escuchado en la calle, con sus amigos, lo que les ha tocado a ustedes ver cuando tienen que contratar alguna póliza. ¿Qué creen que está dentro del costo de una prima de seguro? ¿Cuántos aspectos técnicos hay detrás de esto? Bueno, la mayoría opina que son 5. Habemos 22 participantes. Bueno, pues la mayoría piensa que son 5 elementos. La realidad es que, dice detener uso compartido. La realidad es que son 3 elementos. Son 3 elementos principales los que forman una prima de seguro, que son los elementos técnicos, que es básicamente la prima de riesgo, es decir, lo que vale el costo del riesgo amparado por la póliza. Vienen los elementos operativos, que son los gastos de operación y los gastos de adquisición que componen el costo de la prima, y vienen los elementos financieros, que normalmente los van a encontrar ustedes como el derecho de póliza, que tiene perdón, el recargo por pago fraccionado, que tiene una prima de seguro, y algunos impuestos, como el caso del IVA, que también les vamos a platicar un poco cómo se integra dentro del costo de la prima. Entonces son 3 elementos. Ahorita vamos a empezar con un poco de antecedentes y de conceptos generales. Vamos a llegar a esos 3 elementos y posiblemente vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, repetimos, son elementos técnicos, elementos operativos y elementos financieros. Así que, pues si les parece bien, arrancamos con la primera parte. Dale, Mike. Buenísimo, Pepe, muchas gracias. Yo aquí coincido con Claudia. Al momento que me ponen una pregunta así de cuántos elementos forma la prima, yo hubiera hecho lo mismo, Clau. Yo contesté adivinando, ¿no? Yo también no venía preparado, o si hubiera sido ustedes, no hubiera venido preparado para esto. Entonces, Clau, ¿y qué pusiste? No sé, es probable que le hayas atinado, puede ser que no, pero bueno, ya saliendo de esta sesión seguramente ya vas a poder contestar que son 3, como dice Pepe, y nos vamos a ir uno por uno, mira, 3 elementos, entonces ya adivinó bien Pepe. Y Mm. lo que vamos a hacer ahorita es irles platicando poco a poquito, ¿no? Poco a poquito cómo cómo ir construyendo una prima de seguros. Pero para eso queremos partir del contexto general y ya aterrizar hasta la prima del seguro. ¿Por qué existen, no? Y por qué existen las reservas. Entonces, todos ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo de una compañía de seguros? ¿No? Entonces puede ser que Ricardo diga, yo tengo o yo contrato un seguro de gastos médicos. Ese seguro de gastos médicos lo tengo con la compañía A y la compañía A, yo acuerdo con ella que voy a hacer pagos de forma semestral para que me cubra el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Pues de que a Ricardo le puede pasar algo, ¿no? Por ejemplo, Ricardo acostumbra a irse en motocicleta a su trabajo, ¿no? Entonces ya saben que también aquí, pues en el tráfico de la Ciudad de México, pues estamos expuestos todos a posibles accidentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ricardo paga su póliza, sabe que tiene la protección y cuando se materializa un riesgo, es decir, tiene un percance en la calle, pues lo que pasa es que, ¿sabes qué? Voy a hablarle a mi seguro de gastos médicos, incluso hay algunos seguros de autos que trae cubierto también la protección hospitalaria, pero habla a su seguro de gastos médicos, dice, ¿sabes qué? Sí, me caí, creo que me fracturé la rodilla y entonces lo que hace este Ricardo es asistir a un hospital. En el hospital, ya saben, hace todo el trámite correspondiente, le sacan radiografía,
ven que si tiene la fractura, le operan su rodilla y bueno, el seguro cubre este percance que tuvo Ricardo, ¿no? Entonces aquí el mensaje que queremos compartirles es que el principal objetivo de una compañía de seguros es proteger a sus asegurados, ¿no? Entonces sabemos que los asegurados están expuestos a ciertos riesgos. Entonces, cuando ese riesgo se materializa, cuando sucede es cuando ahí la aseguradora dice, ok, tienes este riesgo cubierto, yo te voy a proteger, ¿no? Conocemos muchos seguros, ustedes los conocen, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, seguros agropecuarios, ¿no? Seguros de incendio, hay muchos y entonces ahorita vamos a platicarles cómo se calcula esa prima. Entonces, el principal objetivo de una compañía de seguros es proteger al asegurado. La siguiente, Román, si eres tan amable, por favor. Entonces, a ver, ya, ahorita todos los que estamos presentes en este webinar, estamos ahorita en una compañía de seguros, ¿no? Y en esa compañía de seguros hay distintos cargos, distintas funciones y demás. Se dice que las compañías de seguros son las principales administradoras de riesgos, las más grandes conocedoras de los riesgos. ¿Y qué tiene que hacer una compañía de seguros cuando pues esté expuesta a estos riesgos? ¿No? Tiene que identificar sus riesgos, también los tiene que medir y también los tiene que manejar. Todo mundo estamos expuestos a los riesgos. Desde que salimos a la calle que vamos a cruzar al otro lado, está el riesgo, puede ser mínimo, puede ser más alto. Entonces, como compañía de seguros, tenemos que identificar cuáles son esos riesgos, hay que medirlos y hay que manejarlos. También una compañía de seguros tiene que definir su apetito de riesgo. Aquí, ¿a qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, alguien puede estar en una compañía A y alguien en una compañía B. En la compañía A, ellos deciden por su apetito de riesgo, dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a asegurar a todos los equipos de fútbol que están en la República Mexicana, en el país de México. Oye, pero ellos son más propensos a tener una lesión, se pueden romper el ligamento cruzado o algo. Oye, ese es su apetito de riesgo. Y puede haber otra compañía, la compañía de B, cuyo apetito de riesgo es otra cosa. Oye, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar únicamente a asegurar a personas que manejan carros, pero que tienen entre 40 y 50 años. El apetito de riesgo de esa compañía es ese, ¿no? Entonces aquí, pues sí hay que cuidar mucho o hay que conocer cuál es el apetito de riesgo de cada compañía. Son distintos por lo general. Hay compañías que les gusta hacer o cubrir riesgos más altos y otras riesgos más bajos. Y con base en eso, lo que hace la compañía es definir una estrategia y también, con base en eso, también conocer las características de los riesgos y sus impactos, ¿no? Por ejemplo, un riesgo para la compañía A, donde va a proteger a todos los países que vienen aquí al Mundial de Fútbol, a los equipos, pues el riesgo puede aumentar, ¿no? Si se arma una campal en el primer partido, pues se puede lesionar más gente. Entonces aquí tiene que conocer sus riesgos. Oye, y en el otro, en la compañía B, pues la compañía B que está asegurando a personas en autos entre 40 y 50 años, pues ¿qué crees? Se les ocurrió ahora agarrar más la pachanga a este sector de la población y entonces ya son más expuestos también al riesgo. Entonces, las compañías van midiendo todo eso, ¿no? Y con base en todo esto, pues ya pueden tomar acciones para gestionarlos adecuadamente. Adelante, Roma, por favor. Muy bien, el sector asegurador. El sector asegurador, pues ¿de qué? ¿Quién conforma un sector asegurador? Están las compañías de seguros, ¿no? Entonces están las compañías de seguros, tenemos a los 18 equipos del fútbol mexicano. Por supuesto, tenemos aquí, Pepe, en pantalla el mejor equipo, ¿no? Digamos, esa es una compañía de seguros. Aquí está, si se fijan ahí, la Liga BBVA hacen todas las compañías de seguros, son los 18 equipos. Pero también están ustedes, ¿no? Que son los asegurados. Y ustedes son libres de escoger su seguro con cualquier compañía de seguros que sea de su mejor elección y de su preferencia. Pero aquí es muy importante el árbitro, ¿no? El árbitro, acuérdense, aquí el árbitro en el sector asegurador es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es el supervisor de todas las compañías de seguros.
y supervisa que efectivamente están haciendo bien las compañías de seguros su trabajo y conforme a la regulación que hoy existe para las compañías de seguros. No es que cada compañía diga, ah, ¿qué voy a ser compañía de seguros? Y pues como Dios me dio a entender y voy a salir a vender seguros. No, hay reglamentos, hay leyes aquí en México que competen a las compañías de seguros y que las compañías de seguros deben seguir. Y si no lo hacen, la comisión los puede avisar de que lo están haciendo mal, la comisión los puede multar e incluso también la comisión les puede negar que sigan vendiendo en el mercado del sector asegurado. Entonces, tengamos muy claro eso. Tenemos compañías de seguros, tenemos asegurados y tenemos un árbitro que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La siguiente, Román, por favor. Muy bien, como les decía, en México contamos con un marco regulatorio sólido para las compañías de seguros. Les puedes decir que es de los marcos más avanzados a nivel mundial, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay que blindar, pues, la protección que las compañías de seguros le deben dar a sus asegurados, ¿no? Entonces, para ello debe haber reglas muy específicas que, como les decía, las compañías de seguros, pues, las deben cubrir. Uno de esos, por ejemplo, son las famosas reservas, ¿no? ¿Qué es una reserva? Una reserva es una vez que la compañía de seguros cobra una prima, por regulación la compañía de seguros debe contar con una reserva. Esa reserva es un dinero o es un monto el cual va a servir para si en un futuro un asegurado pues se materializa un riesgo, es decir, choca, se rompe una rodilla o alguno de los asegurados muere, pues la compañía de seguro debe contar con esos recursos para hacer frente a sus obligaciones futuras, porque lo que se contrata con una compañía de seguros es una obligación futura. Si dentro del periodo de cobertura me rompí la rodilla, pues la compañía de seguros debe contar con ese dinero para hacer frente a sus obligaciones futuras. Oye, si mi casa se inundó, pues la compañía de seguros debe contar con ese dinero suficiente para cubrir los daños que pueda tener esa casa. Adelante, Román, por favor. Y bueno, aquí muy rápido, esta es la manera para que tengamos toda la parte regulatoria. Hoy en día, ¿cuál es la regulación que rige a las compañías de seguros en México? Se llama la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la famosa LISF, ¿no? Esa Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, ustedes lo van a escuchar, pero dice, es un marco tipo Solvencia II. En Europa, el marco regulatorio para las compañías de seguros es Solvencia II. Lo que similarmente es para los bancos, si lo han escuchado, es Basilea I, Basilea II o Basilea III. Entonces, para las compañías de seguros, por ejemplo, en Europa, es Solvencia II y en México tenemos un marco tipo Solvencia II. Les digo, es de los marcos más avanzados. Esa ley, la comisión empezó a decir que iba a sacar una nueva regulación. Pepe, si no mal recuerdo, por ahí de 2008 empezó a amenazar la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de que iba a sacar una nueva regulación. Y como podrán ver aquí, en 2012 fue cuando ya es dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El 13 de diciembre el Senado vota, ¿no? Esta ley, la envía a Cámara de Diputados. El 28 de febrero de 2013 la Cámara de Diputados aprueba esta ley y a partir del 4 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. En esta ley, les digo, está todo el marco regulatorio y bajo el cual las compañías de seguros pues deben estar operando, ¿no? Aquí esta ley cuando entró en vigor tenía, o más bien cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tenía un plazo transitorio de su entrada en vigor y eso fue 2 años después y fue el 4 de abril de 2015, ¿no? Ahí alguien tiene una manita levantada. Pepe, adelante, Pepe. Gracias, Mike. Sí, aquí algo es muy importante lo que está diciendo Mike y creo que sería el mensaje principal que les queremos transmitir. Hay toda una regulación detrás de la parte de los seguros. Las aseguradoras están muy bien reguladas. Ahí ahorita vamos a entrar un poco más en los requerimientos.
Hay tanto cualitativos como cuantitativos, son requisitos que tienen que cumplir las compañías de seguros y todo esto le da el soporte para que puedan ellos hacer frente a las obligaciones que tienen con los asegurados de cualquier tipo de seguro. ¿Por qué es importante esto? Porque luego por ahí, y hablando un poco de la parte de gastos médicos, pues luego salen algunas membresías, salen algunas administradoras de salud, salen algunas personas que ofrecen o que dicen poder vender alguna cobertura con algún tipo de riesgo amparado, pero si no son aseguradoras registradas ante la comisión, pues no cumplen con toda la normativa necesaria para que puedan hacer frente. ¿Y esto en qué se puede traducir? El que el día de mañana desaparezca alguna de ellas, se vaya con el dinero y no se haga responsable ante las personas que le contrataron algún tipo de servicio, membresía o lo que sea. Entonces, por eso es muy importante tener esto muy bien conceptualizado, ¿no? Todas las compañías de seguros y fianzas autorizadas por la comisión tienen y cuentan con una regulación y con los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones, ¿no? Toda esta ley de instituciones, la circular única, ahí viene cómo se tienen que hacer los productos, quiénes los deben de firmar, hay un gobierno corporativo, cuál es la estructura que debe tener una compañía, qué servicios no se pueden terciarizar por parte de la compañía. ¿Por qué? Porque hay áreas tan específicas y tan importantes al interior de una compañía que no pueden ser contratadas a través de un tercero. Es decir, tiene que haber gente que trabaje para la compañía de seguros que sea la responsable ante las autoridades en caso de alguna situación que se salga de la ley, ¿no? Entonces, ese es el punto importante. Es lo que quería reforzar, Mike. No, Gracias. muchísimas gracias, Pepe. Incluso aquí, como comenta Pepe, todo ese marco regulatorio en específico, el tema de reservas, el tema de primas, esas notas que la compañía pone a consideración de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas deben ser firmadas por un actuario certificado. Ese actuario certificado presenta este examen ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Para garantizar que tiene los conocimientos necesarios para firmar las notas técnicas. Pero además, este actuario certificado debe cumplir con horas de certificación al año, ¿no? Entonces, aquí el actuario también se está certificando, o más bien se está actualizando en temas técnicos, temas regulatorios, porque si también pierde esa certificación, pues ya el actuario ya no puede firmar esa nota que se pone al regulador, ¿no? Entonces, gracias ahí, Pepe, por complementar esto. Si nos vamos, Román, a la siguiente solo es un mapita para que vean qué tan actualizado estamos en temas de regulación en México, ¿no? Este es uno 2015, pero yo creo que todavía no se ha movido, ¿no? Entonces, como podrán ver, ¿no? México y Europa, también el caso de Brasil, pues ya son regulaciones y les dicen son regulaciones que son o están bajo un régimen de capital basado en riesgo, ¿no? ¿Qué busca un régimen de capital basado en riesgo? Medir de forma adecuada los riesgos a los que está expuesta una compañía de seguros, ¿no? Entonces, todavía en Latinoamérica, hay regulaciones donde todavía no son tan robustas o tan actualizadas como es el caso de México, ¿no? Y pues aquí el regulador, pues sí, también lo que busca y también a través de la asociación son mejoras a la regulación. Y les digo esto con el principal objetivo de proteger al asegurado, ¿no? De blindar al asegurado, de que cuando ocurra un percance, cuando se materialice un riesgo, pues ese asegurado cuente, o más bien la compañía de seguros cuente con los recursos para que ese asegurado, pues ya sea o con un hospital o componga su casa o demás, ¿no? La siguiente, Román, por favor. Adelante, Pepe. Ahora sí ya nos vamos a meter a temas específicos de primas y reservas. Adelante, Pepe. Gracias, Mike. Pues bueno, aquí en México, para ahondar un poquito en esta parte, ¿qué les queremos transmitir? Las reservas técnicas sirven para garantizar que las aseguradoras cuenten con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones futuras, es algo que ya les habíamos comentado, pero esto no es opcional, es una exigencia regulatoria, como ya lo mencionaba Miguel, en la parte normativa. Todas las compañías, el dinero que reciben, eso les va a servir. Por ejemplo, el día de hoy pagamos la póliza, la prima de un seguro de gastos médicos o de un auto. Ese dinero que hoy ingresa a la compañía, ingresa hoy, pero el siniestro, la atención, el choque, el accidente puede pasar en los próximos 12 meses
puede pasar mañana, puede pasar en 3 meses, o a lo mejor nunca pasa y la póliza pues no se siniestra, ¿no? Pero el dinero entra hoy, pero no significa que ese dinero la compañía pueda disponer de él. Ese dinero no es de la aseguradora. Ese dinero de la prima se tiene que ir a reserva, es reservar ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero es del asegurado y solamente en la medida que vaya transcurriendo la vigencia, es decir, si estamos hoy 24 de febrero, emitimos una póliza por 12 meses, pues la póliza va a vencer el 23 de febrero de 2027. Entonces, hoy el dinero es del asegurado. Dentro de un mes, el 24 de marzo, ya habrá pasado un mes de vigencia donde el riesgo ya se corrió, la aseguradora ya fue responsable por la transferencia de riesgo que le hizo ese asegurado. Entonces, ese dinero del mes que ya pasó, la aseguradora ya puede disponer de él. ¿Y puede disponer de él para qué? Para pagar los siniestros eh, que ya se presentaron durante ese mes o para pagar siniestros que ya solicitaron, que ya pasaron pero que la compañía todavía desconoce. ¿A qué voy con esto? Que las reservas realmente lo que cubren es los siniestros que van a pasar en el momento que estoy parado hacia adelante, por eso lo tengo que guardar, o que ya pasaron hacia atrás, pero que yo todavía no conozco, ¿no? Y en ese inter, lo que yo ya sé que pasó y que ya me reportaron, pues lo estoy pagando como facturas de los talleres, de los hospitales, honorarios médicos, de la casa habitación, de los materiales, de lo que sea. Entonces, ese dinero que hoy entra o que hoy pagan los asegurados es para hacer frente a esos riesgos que se pueden materializar más adelante o que nunca suceden. Por ejemplo, a lo mejor ustedes pagan la prima de un seguro de un auto, ¿no? Y en esos 12 meses de la prima no tuvieron un accidente, pues qué bueno, porque no tuvieron lesiones, no tuvieron que prescindir de su auto durante un tiempo mientras lo arreglaban, o no fue pérdida total, o no tuvieron que pasar por un mal momento. Pero esa prima que ustedes pagaron sirvió para pagar los siniestros de alguien más, que sí se siniestró. Si hacemos ahorita un ejemplo rápido, más o menos, para que sea un ejemplo sencillo en el caso de autos, que creo que es el más fácil de identificar. Ustedes normalmente pagarán por un seguro de auto entre 8,000, 9,000, 10,000 pesos. Vamos a cerrarlo en 10,000 pesos. Si su auto es pérdida total y tiene un accidente y es pérdida total, les pagan lo que vale su auto en ese momento, a valor comercial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos 10,000 pesos pues no es lo que vale el auto. Es decir, ustedes no pagan el total de lo que van a recibir de la aseguradora, porque eso sería un financiamiento, no sería un seguro. Si yo pago ahorita un dinero que después me van a regresar en su totalidad, pues eso es como una cuenta bancaria con ahorro, ¿no? Ser un financiamiento. El seguro es un pequeño costo que me cubre el riesgo de que pueda suceder algo eh, con un cierto valor esperado, ¿no? Pero ese riesgo puede no materializarse, ¿no? Por eso es que muchas veces decimos, oye, pues es que yo tengo 10 años pagando mi seguro y no lo he usado. Pues qué bueno que no lo has usado, porque no has tenido ni una enfermedad, ni un accidente, ni te han tenido que hospitalizar, pero ese dinero sirvió para que otras personas pudieran ser atendidas en casos que pueden costar 20,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones o hasta 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es la prima? La prima es esto que pagamos nosotros por un seguro y cuando ustedes pagan la prima o contratan el seguro tienen que pagar la prima. Si no, no hay cobertura. El seguro se perfecciona, ese es el término en la ley. Se perfecciona el seguro cuando hay un pago de la prima. Es decir, tú puedes cotizar un seguro, tú puedes llenar una solicitud, pero en ese momento todavía no estás asegurado. Te puede emitir la compañía una póliza. A partir de estás asegurado, pero tienes un cierto periodo para pagar esa prima, que normalmente son 30 días, que es el llamado periodo de gracia. Si después de ese periodo de gracia, donde la compañía te dice, oye, tú tienes este plazo para pagar la prima, no se hace el pago de la prima, el seguro finalmente no se perfecciona, no se materializa, entonces no tienes la cobertura. Entonces, por eso, sin una prima pagada, no hay una cobertura. Eso también, ¿qué sucede? Que muchas veces, oye, yo tengo mi póliza, pero no la pagué y chin, ya tengo un siniestro. Dicen, oye, pues es que voy a la aseguradora y me dice que no está cubierto mi siniestro. Pues no, porque no pagaste la prima. Entonces, parecería obvio, pero es un punto importante que a veces genera controversias. Oye, no te hizo
no hizo frente a la compañía del seguro que contrataste porque no tenías pagada la prima. Y aquí pueden haber muchas cosas, que se nos pase, así como la tarjeta de crédito, si se te pasa la fecha de corte, pues pagas intereses. Aquí si se te pasa la fecha de pago, pues no tienes cobertura. O puede ser que sea un pago domiciliado, donde a lo mejor tarda algunos días en verse reflejado. Si lo tienes pagado con una tarjeta de crédito, puede ser que ahí venga ciertos días en los que no aparezca pagada la prima, pero tú ya está domiciliado el pago. Entonces ahí es un tema administrativo donde no debería de haber ningún problema para que la aseguradora haga frente al pago. Pero si se pasa ese tiempo en el que tú tenías que hacer, ingresar el dinero, pues bueno, ahí sí puede ser que la compañía te diga, ¿sabes qué? Ahorita no tienes cobertura, y de ahí tú puedes pedir una rehabilitación, es decir, oye, rehabilítame mi cobertura, yo te pago lo que te debo, y ese periodo donde tú no tuviste cobertura, pues queda como un periodo de descubierto y reinician los periodos de espera, ¿no? Hablando de la parte de gastos médicos, es muy importante este tema de la rehabilitación. Cuando una prima no está pagada, el seguro no está vigente, y si ahí hay un periodo al descubierto, es como si volviera a empezar el taxímetro para los periodos de espera. Entonces, otra vez tienes que volver a cubrir con tus periodos de espera. Por eso es tan importante que la prima se mantenga pagada y la vigencia se mantenga ininterrumpida. ¿Por qué? Porque también luego ahí nos llevamos sorpresas, decir, oye, pues es que yo dejé de pagar un mes, pero tenía 5 años pagando la póliza, o dejé de pagar 2 meses. Pues sí, pero al haber ese periodo al descubierto, la compañía te va a decir, ¿sabes qué? Se tienen que reiniciar tus periodos de espera y otra vez los tienes que volver a cubrir, que normalmente son de 1 año o 2 años, dependiendo la póliza, dependiendo del tipo de enfermedad. Entonces, ese es el punto importante del pago de la prima de un seguro. Y ahora, las primas, ¿cómo se calculan o cómo se determinan? Se determinan a través de notas técnicas actuariales. Lo que decía Miguel, oye, hay un actuario dentro de la compañía, elabora la nota técnica con base en todo lo que le pide la normatividad, donde tiene que seguir ciertas estadísticas, ciertas hipótesis demográficas, hipótesis financieras, tiene que determinar los componentes que integran la prima, como la suma asegurada, la participación del asegurado como coaseguro, deducible, y todos los elementos que conforman el cálculo de una prima. Todo eso se mete como una receta de cocina, si me permiten analogía. Es una receta de cocina donde tú vas siguiendo los ingredientes, bueno, la estadística, el componente de inflación médica, el número de personas aseguradas, la edad de las personas, todos esos son los ingredientes. Luego viene el proceso, oye, ¿cómo mezclo todos esos ingredientes? Bueno, calculo una frecuencia, calculo una severidad, veo cuál es una distribución estadística que se parezca lo más a ese comportamiento que tienen esta frecuencia, esta severidad, y todo eso se tiene que separar por edad, por género, por entidad federativa, porque a veces los costos y la severidad varía con base en la ubicación geográfica de los proveedores de servicios. No es lo mismo la infraestructura médica que tenemos en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, tal vez Quintana Roo, Puebla y la parte de Baja California, con el resto de otras ciudades, por ejemplo, en el sureste, donde la infraestructura médica y hospitalaria es mucho más limitada, como puede ser Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Entonces, si ustedes se fijan, una prima de un seguro de gastos médicos va a variar con base en la ubicación geográfica de donde la persona resida. ¿Por qué? Pues porque va a ser más fácil que acceda a ciertos hospitales, o va a tener que adaptarse a la oferta de médicos que haya, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el costo de la severidad. Ahorita que veamos el ejemplo práctico, vamos a ver eso, cómo se puede identificar. Y todo eso es parte de lo que tiene que hacer el actuario siguiendo esta receta y todos estos supuestos, todas estas estadísticas, el margen de solvencia que tiene que considerar también, porque las reservas es el dinero que entra, ya vimos, es el dinero que entra y cómo lo tengo que guardar, pero también para que una compañía pueda operar desde un principio necesita tener un capital. Y ese capital tiene que tener cierta solvencia, es decir, ese capital tiene que cubrir en cierto número de veces las obligaciones que tiene la compañía. Es decir, por cada peso que yo estoy obligado a cubrir, tengo que tener un peso dentro de mis cuentas que me sirva para hacer frente. Hay compañías que tienen más de un peso, puede tener 2 pesos de activos por un peso de pasivos, o hasta tres. Son compañías muy sólidas que tienen una política de inversión muy, muy fuerte y muy conservadora, pero eso también se tiene que considerar dentro del costo de las primas, porque al final es un capital que tienen que poner los accionistas y del cual ellos esperan un retorno. Y todo esto debe estar debidamente documentado y sustentado.
ahorita hablamos de las notas técnicas, pero toda la documentación contractual, todas las condiciones generales, todos los folletos, todas las solicitudes, todos los cuestionarios médicos que ustedes tienen que llenar al momento de solicitar un seguro, todo eso también está registrado ante la comisión. La Comisión de Seguros tiene un área técnica y un área jurídica, y cada uno de ellos, pues desde su trinchera, revisa que las notas técnicas que se someten al registro por parte de las compañías cumplan con ciertas disposiciones, tanto técnicas como jurídicas. Por ejemplo, que todas las cláusulas sean en idioma español, que sean legibles, que sean entendibles, que tengan un tamaño de letra específico. La normativa dice que tiene que ser el equivalente a Arial 10. Todas las condiciones generales que a ustedes les entreguen o que los asegurados reciben o descargan de los portales tienen que tener un tamaño el equivalente a Arial 10. Y las exclusiones, por ejemplo, tienen que tener un tamaño en Arial, el equivalente a Arial 12 y en negritas. Esto, ¿por qué se da? Pues justo porque se tenía el mito de la letra chiquita. Entonces dice la comisión, oye, yo tengo que estar seguro que tú a un asegurado le pongas de manera legible y clara qué es lo que no le va a cubrir el seguro. Por eso, si ustedes ven unas condiciones generales del producto que quieren, van a ver que en la parte de exclusiones va a estar en negritas y va a estar con un tamaño de letra mucho más grande que el resto del clausulado tiene. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de lo que tiene que tener toda la documentación contractual que tienen que someterse a registro ante la comisión. Y la comisión lo que hace es hacer esa revisión. Si me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Román, y pasa por un proceso de registro. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Gracias. Entonces, la comisión lo que hace es que no autoriza un precio por precio. Es decir, ustedes cuando van y cotizan un seguro, la comisión no dice, oye, pues por ejemplo, esta compañía me trae un producto que dice que para una persona de 0 años masculino va a costar 10,000 pesos, femenino va a costar 10,500 y así. No registran producto tarifa por tarifa. Anteriormente, antes de todo el tema de solvencia, que nos explicaba Miguel, sí había un registro de tarifas. Actualmente, bajo el esquema de Solvencia 2, ya lo que se registran son metodologías, que estas metodologías te dicen, oye, tú vas a seguir esta receta con estos ingredientes y te va a arrojar estas tarifas, ¿no? Que sería el resultado final. Entonces, tú tienes que justificar cómo vas a calcular esas primas, qué supuestos vas a utilizar, cada cuándo vas a actualizar tus supuestos, porque esa estadística, pues yo uso estadística del año pasado, 5 años hacia atrás, pues es muy reciente y me va a reflejar el comportamiento que tuvo una cartera en los últimos 5 años. Pero si yo utilizo estadística de hace 20 años, pues a lo mejor ya no me va a reflejar ni el comportamiento en la población, ni la morbilidad que hoy en día tenemos en la población, ni los costos que teníamos hace 20 años. Entonces, también todos esos supuestos o esos ingredientes se tienen que ir actualizando con el tiempo. Y las notas técnicas dicen, oye, yo voy a actualizar, el actuario tiene que decir cada cuándo va a actualizar su información. Por eso es que normalmente se van haciendo cortes anuales donde se van revisando los supuestos y la información estadística. Y si ustedes se fijan, por eso es que casi, casi normalmente las primas de gastos médicos se actualizan de manera anual, porque así es como está determinado en los productos que se pueda hacer esa actualización. Habrá compañías que lo hagan cada 2 años, habrá compañías que lo hagan cada 6 meses, habrá compañías que lo hagan de manera mensual, si tienen una manera muy eficiente de estar captando estadística y así y recreando los cálculos de las primas, pues lo podrán hacer incluso con una periodicidad mucho más corta, pero normalmente son de manera anual. Eso es lo que ustedes se van a encontrar allá afuera en el mercado. Lo que decíamos, supervisan que las notas técnicas se apeguen a la regulación, tanto técnica como jurídicamente. ¿Y qué pasa? Que si la comisión detecta que hay una prima insuficiente o que hay prácticas indebidas, puede pedir que se hagan ajustes a los productos. Es decir, la comisión tiene esa potestad y esa facultad de supervisar que los productos cumplan con todo esto. Y si no lo cumplen, dicen a la compañía, ¿sabes qué? No puedes seguir comercializando este producto, no puedes seguir comercializando esas tarifas hasta que no subsanes y regularices lo que yo como autoridad estoy observando en tus productos. También si hay una cláusula que ellos digan, oye, eh, tú en tu producto estás considerando alguna cláusula que atenta contra los intereses del asegurado, la tienes que corregir. Tiene que ser una cláusula
clara, pero que sea justa y equitativa con base en lo que estás asegurando. Entonces también pueden pedir que se hagan modificaciones al clausulado. Y si las primas ven que empiezan a ser insuficientes y ponen en riesgo la solvencia, es decir, oye, yo soy una compañía que a lo mejor quiero captar mercado porque soy nueva en el sector y con base en ello estoy ofreciendo primas por debajo de lo que técnicamente se esperaría que cueste, ¿no? Por ejemplo, una prima de gastos médicos que en vez de costar 20,000 pesos, la esté vendiendo en 2,000 pesos para un producto muy similar, como que técnicamente no hace sentido, ¿no? Porque todas las demás cobran 20 y tú estás cobrando 2,000. Entonces, bueno, tú quieres cobrar 2,000, yo tengo que revisar si esa prima es suficiente y si no, te voy a requerir que tengas más capital, que tus accionistas pongan más capital porque tus primas no te van a alcanzar, no van a ser solventes. Entonces, puede ser que te pida uno de los dos caminos o los dos. Revisa tus primas y ajustalas para que se apeguen a la realidad o inyéctale más capital a la compañía. ¿Por qué? Porque si tú cobras primas insuficientes, corre el riesgo de que tú no puedas hacer frente a las obligaciones y que dejes a asegurados sin cubrir sus siniestros. Volvemos al mismo punto de la lámina inicial que decía Miguel. El objetivo es cubrir a los asegurados y proteger a los asegurados y tener los recursos necesarios. Entonces, bueno, si la prima es insuficiente, puede generar problemas de reservas y solvencia. Si es excesivo o discriminatoria sin sustento técnico, también puede generar observaciones regulatorias. Mismo ejemplo, tengo una prima que en promedio en el mercado cuesta 20,000 y para esa misma persona de esa misma edad, de ese mismo tipo de coberturas, le quiere cobrar 40,000, el doble, entonces tampoco hace sentido. Una prima ni muy baja ni muy alta. Entonces también la compañía puede decir, oye, a ver, vamos a revisar por qué estás cobrando 20,000. ¿Qué supuestos estás asumiendo? Oye, ¿qué costos promedio estás asumiendo? ¿Qué inflación estás asumiendo? Entonces, tienes tú como compañía que justificarle a la autoridad que es correcto, pero si la autoridad considera que no es así, también te puede decir, oye, vuelve a revisar tu producto y me lo vuelves a registrar. Y ya yo te diré si en esta ocasión ya es correcto o no. Y bueno, lo que se decía aquí, las primas no se aprueban previamente, no se aprueba una tarifa, pero debe estar actualmente justificadas y sujetas a supervisión posterior de la comisión. La comisión en cualquier momento que detecte que a través de los estados financieros de una compañía pueda haber algún comportamiento que pueda ser de riesgo, es decir, que empiece a generar pérdidas de manera constante o periódica, o que empiece a notar alguna práctica indebida, pues puede entrar y revisar los productos, así lo hayas registrado hace un mes, hace 6 meses, o hace un año, o hace 3 años. O sea, ellos tienen esa facultad de manera continua y permanente. Y luego pasamos un poco a cómo está constituida la LIS y la CUS, la Ley de Instituciones de Seguros y la Circular Única. Mike, adelante. Gracias, Pepe. Y aquí es solo para comentarles, ¿no? O sea, todo esto está blindado, blindado aquí. La regulación pide que las compañías cuenten con un sistema de gobierno corporativo sólido, con diversas funciones. Y una función dentro de las compañías de seguros es la función actuarial. Por lo general, hay o se pide que haya un director de la función actuarial, como le comenta, tiene que ser actuario y a cargo de él o él es responsable de las notas técnicas que también ya comentó Pepe y también de la suficiencia de primas, ¿no? También a manera de recordatorio financieramente, ¿no? Platicarles, la prima no es una ganancia inmediata para la aseguradora, como dice Pepe, primero sirve para cubrir otras cosas, siniestros, todo ello, y ya conforme se va devengando esa prima, como dice Pepe, oye, yo ya te cubrí el riesgo, es cuando ya me empiezo a utilizar para otras cosas. Entonces, cuando ustedes compran un seguro, cuando ustedes pagan una prima, una parte de esa prima se va a la parte de reservas, ¿no? Para cubrir los riesgos futuros a los que están expuestos los asegurados, pero también los que ya ocurrieron. Es decir, pueden ustedes o puede ocurrir que ya se materializó un riesgo, ya sucedió el evento, pero no lo han reportado los asegurados, ¿no? Entonces aquí también la compañía debe contar con esos recursos para hacer frente a esos eventos que ya ocurrieron, pero no los ha reportado el asegurado o los acaban de reportar. También cuando ustedes pagan la prima, una parte se utiliza para cubrir gastos, los gastos de operación de la compañía, los gastos de adquisición de la compañía y por supuesto, si todo sale bien, sí, se busca un margen de utilidad, ¿no? Entonces, ya con todo esto, si nos vamos
Por favor, ande a la siguiente. Aquí está, incluso en el chat pusieron ahí cómo está compuesto una prima, ¿no? Entonces aquí lo ponemos en tres sencillos pasos. La primera parte de la prima vamos a llamar que es la prima pura de riesgo, ¿no? La prima pura de riesgo es lo que se espera pagar en siniestros. Y ahorita les vamos a platicar cómo se calcula esa prima pura de riesgos. Es donde el actuario hace realmente su chamba. Por eso ahí entre paréntesis ponemos es el componente técnico y actuarial. Entonces lo primero que tiene que hacer un actuario es calcular la prima pura de riesgo con base en información estadística histórica. Y ahorita nos vamos a meter un poquito más a detalle de eso. Una vez que la compañía cuenta con la prima pura de riesgo, ahora se calcula la prima de tarifa o prima neta. Ese también ustedes cuando tienen sus pólizas, ustedes ven ahí, oye, esta es la prima de tarifa o la prima neta. Esa prima de tarifa o la prima neta no es más que la prima pura de riesgo calculado en el punto número uno, pero aquí hay que sumarle los gastos tanto de administración como de adquisición. Esos gastos por lo general están en función de la prima de tarifa, ¿no? Son porcentajes en función de la prima de tarifa y también aquí es donde se incluye el margen de utilidad que comentamos en la lámina anterior. Ya una vez que calculamos la prima de tarifa o la prima neta, ya se calcula la prima total. Esa prima total ya es lo que realmente paga el cliente. Esa prima total que incluye es la prima de tarifa o la prima neta que calculamos en el punto número 2, pero aquí ya vamos a incluir el derecho de la póliza, también los recargos e impuestos como el IVA, ¿no? Sabemos un seguro de gastos médicos, pues es sujeto al impuesto al valor agregado, pero por ejemplo hay otros ramos donde no son sujetos al IVA, esos son los ramos de vida, el ramo agropecuario y también los de crédito y crédito a la vivienda. ¿No? Entonces ya después de sumar eso, eso es lo que tenemos, la famosa prima total. Y es lo que ustedes pagan en un one shot o también como dice Pepe, se puede hacer la domiciliación de los pagos y ya se generan los pagos a través de tarjeta de crédito, pues. ¿No? Entonces, son los tres puntos muy importantes. Primero calculamos prima por el riesgo. Después le agregamos gastos de administración y adquisición y el margen de utilidad. Ya con eso tenemos la prima de tarifa. Y por último, lo que realmente ustedes pagan, ¿no? A la prima de tarifa le sumamos el derecho a la póliza y también los impuestos para aquellos ramos que son sujetos al impuesto al valor agregado. La siguiente, Ana, por favor. Así es. Y aquí pues ya estamos listos para que le revelemos, Pepe, todo lo que hace un actuario, ¿no? Aquí está toda la receta, como dice la receta secreta de la Coca-Cola. La prima pura de riesgo. La prima pura de riesgo, recuerden, son para cubrir los siniestros, como comentaba Pepe. ¿Cómo se calcula la prima pura de riesgo? Hay dos elementos muy importantes. Es la frecuencia y la severidad. Miguel, ¿qué es la frecuencia y qué es la severidad? ¿No? Para esto es muy importante que la compañía de seguros cuente con información de siniestros que ocurrieron años anteriores. Nos podemos ir a 3 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás. Ahora sí, aquí el actuario, con base en su juicio experto, definirá cuántos años son los necesarios. Entonces, el actuario lo que hace es ver hacia atrás en su estadística. Supongamos que es un seguro de autos. Entonces, ven su estadística, ven sus bases de datos, ven sus Exceles y dice, oye, ¿sabes qué, Miguel? En los últimos 5 años, en mi cartera de autos, yo veo que en promedio al año chocan 20 carros. Esa es la frecuencia. La frecuencia es cuántos siniestros tuviste en el pasado. Es un número, recuerden, es cuántos yo tuve en el pasado. Ah, oye, ¿sabes qué? En el pasado yo ya vi que en promedio, por lo general en un año chocan 20 coches, ¿no? En promedio. Ok, ya tenemos la frecuencia. Ahora sigue la severidad. También lo que hace el actuario es voltar hacia atrás hacia su estadística y dice, oye, ¿y esos choques, cuánto fue el monto del siniestro? Oye, Miguel, pues algunos fueron choques leves, lamineros, como se les llaman, entonces fueron 20,000 pesos, pero hubo otros choques donde pues prácticamente hubo pérdida total del carro, 500,000 pesos,
Pero en el pasado, Miguel, yo te puedo decir que en promedio los siniestros costaron 200 pesos. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos el valor de la frecuencia. ¿Se acuerdan que les había dicho, yo en promedio tuve 20 choques? Y también cuánto costaron. En promedio me costaron 200 pesos. Oye, Miguel, ¿y entonces cómo calculo yo la prima pura de riesgo? Ah, pues ¿qué crees? ¿Qué es lo que crees que yo tengo que hacer? Multiplicar la frecuencia por la severidad. Si yo en promedio espero que el próximo año choquen 20 carros y me cuesten 200 pesos, entonces aquí en el chat me podrían decir cuánto dinero debiese tener la compañía el próximo año, ¿no? A ver si alguien me lo puede poner aquí en el chat. Recuerden, en el pasado chocaron en promedio 20 coches y me costaron en promedio 200 pesos. Entonces yo como compañía de seguros, ¿cuánto debiese tener de dinero para el próximo año? Aquí Ricardo me dice mínimamente 2 por uno del total. No, Ricardo, mira, aquí, a ver, si yo espero, Vamos a, ¿quieres que vayamos es, compartiendo el Excel, Mike? es que antes creo que hay una infografía, Pepe, pero yo creo que sí, con el Excel va a quedar más claro, ¿no? Va, déjame lo Para que quede más comparto. claro. Pero si quieren, no sé, Pepe, podemos revisar este muy rápido. Va, Esta es la infografía y de Conducef, ¿eh? Es lo que ya les platicamos, pero aquí incluso Conducef sacó esta infografía. Adelante, Pepe. va. Mira, ahora sí que como dice el meme, no lo digo yo, lo dice la ciencia, aquí no lo decimos nosotros, lo dice la Conducef, para que vean que eh, lo que hemos estado mencionando, pues también la Conducef lo pone aquí en esta infografía. No sé si se alcance a ver, o está un poquito chica la letra. Se las podemos hacer llegar para que tengan en una mejor resolución. Pero bueno, aquí dice, déjame ver si ubico aquí algún puntero. Pero creo que no. Bueno, del lado izquierdo dice, ¿sabes cómo se integra el costo de tu póliza de seguro? Tenemos la prima de tarifa, prima neta, que se refiere al costo que paga la aseguradora por las coberturas de riesgo, ¿no? Ahorita vamos a irnos del lado derecho para saber qué es lo que están considerando. Más el derecho de póliza o gastos de expedición, que incluye el costo para cubrirte los gastos administrativos por emisión, gestión y registro del contrato. Eso te da un subtotal, a eso le agregas el IVA, el impuesto al valor agregado, y eso te da el importe total. Dice, recuerda, si decides pagar tu póliza a plazos fraccionados, encontrarás cargos adicionales. ¿Esto qué es? Pues no es otra cosa más que el interés por el financiamiento del pago, ¿no? Normalmente si pagas una prima de contado, pues es el costo de la prima puramente. Si lo pagas con una forma de pago fraccionada tal vez semestral, pues vas a tener un ligero recargo por el diferimiento del segundo pago semestral. Y si es mensual, pues el recibo 2 al 12 pues van a tener un recargo ahí ligero por esa parte de financiamiento. ¿Qué es lo que dice abajo, no? Más el recargo por pago fraccionado es el costo que deberás pagar en caso de elegir realizar el pago mensual, semestral, anual. Y más gastos de financiamiento son los costos adicionales, intereses, comisiones derivadas de pagar la prima de forma fraccionada. Esos ya son los costos de la tarjeta como tal. ¿Qué incluye la prima de tarifa o la prima neta? Del lado derecho es la prima de riesgo, que es lo que decía Miguel, es el costo que calcula la aseguradora para determinar cuánto cuesta cubrir un riesgo, considerando, entre otros factores, la probabilidad, que es la frecuencia, la gravedad, que es la severidad de lo que cuesta la indemnización, las características específicas del asegurado, impuestos, entre otros. Luego viene el gasto de adquisición, que son los gastos generados para la promoción y venta del producto, comisiones de agentes, toda la parte de incentivos, la parte de mercadotecnia, publicidad, anuncios, todo eso va dentro de la parte de gasto de adquisición. Y el gasto de administración, que son los costos operativos y de personal de la aseguradora, luz, renta, sistemas,
toda la parte de gestión del personal de la aseguradora, nómina, todo eso es lo que lleva la parte de gasto de administración y el margen de utilidad, que es la ganancia neta de la aseguradora después de cubrir el riesgo y los gastos de operación. Aquí vale la pena hacer un paréntesis y platicarles que, por ejemplo, en la parte de gastos médicos, este margen de utilidad técnico que le llamamos, que es lo que queda después de pagar siniestros y de pagar los gastos de adquisición y administración, en los últimos al menos 5 años ha sido marginal. El año pasado, bueno, hablando del año antepasado, 2024, tuvimos una pérdida operativa a nivel sector del 1%. En 2023 y 2022 hubo una utilidad marginal del 2 y del 3% perdón, del 1 y del 2%. Y en el 2021, por ejemplo, que fue de los años más complicados del COVID, tuvimos una pérdida operativa del 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada peso que se cobraba en primas, por ejemplo, en 2021 se gastaba 1 peso con 5 centavos en siniestros, adquisición y administración. Es decir, este margen de utilidad técnico pues no existió para las compañías de seguros y ahí van a decir ustedes, bueno, entonces, ¿cuál es el negocio de la aseguradora? Pues el negocio de la aseguradora, donde ellos pueden generar cierta utilidad, es de ese dinero que se tiene que mantener guardado en reservas, porque la prima ya vimos que se tiene que mantener invertida en lo que se devenga el riesgo, pues genera algunos intereses, producto financiero que la compañía obtiene de las inversiones. Normalmente, la gran mayoría son en reservas en bonos gubernamentales, en CETES, en bonos de la tesorería. Entonces, esa utilidad es lo que al final le queda a la compañía. Pero si hiciéramos un ejercicio de ver solamente por sí solo si es rentable o no operar una aseguradora en el ramo de gastos médicos, pues no fue un negocio tan atractivo. Si consideramos que CETES te paga hoy poco menos del 7% de tu dinero sin riesgo. Aquí estamos viendo que los accionistas, para ganar un 1 o un 2% o estar perdiendo un 2-3% de manera operativa, pues eso está por debajo de lo que te puede generar una utilidad sin riesgo si lo inviertes en otro tipo de cosas. Por eso es que el ramo de gastos médicos es tan complicado y los incrementos en las primas normalmente obedecen a una necesidad de solvencia de las primas más que a un negocio de márgenes de utilidades amplios. Entonces, bueno, cerramos el paréntesis, seguimos con la infografía. Dice, recuerda revisar los conceptos específicos que aplican en el costo de tu póliza. Un ejemplo informativo, si tienes una prima de tarifa o prima neta de 1,362 pesos, un derecho de póliza de 250 pesos, el subtotal serán 1,612 pesos, a eso le sumas el 16% de IVA, te quedan 258 pesos de IVA, más 2,612 te da un importe total de 1,870 pesos. Así es como ustedes, al momento que vean un recibo o una carátula de póliza de cualquier tipo de seguro, van a ver que se compone de esta forma, excepto la parte de vida que ya mencionaba Miguel, o agropecuario, donde el IVA no va a ser cero, ahí no se graba IVA, pero todos los demás, autos, daños, gastos médicos, van a ver que así se conforma una prima de seguro, ¿no? Entonces, esta es una guía muy sencilla que les puede ser de utilidad a ustedes cuando escuchen algún concepto como gasto de adquisición, comisiones, administración, prima de riesgo. Ya van a decir, bueno, pues ya sé más o menos cómo juegan dentro del cálculo de una prima. Entonces, bueno, esta infografía creemos que puede ser de utilidad. En la siguiente lámina, por favor, Román, aquí es un extracto, es un ejemplo de cómo se ve una póliza de un seguro. Aquí, pues bueno, ustedes pueden ver arriba están las condiciones, alguna descripción de las coberturas, suma asegurada, deducible coaseguro, el tope de coaseguro, el tabulador médico, la gama hospitalaria, pero aquí la parte importante es la parte de abajo de la prima, ¿no? Vienen rubros como descuento familiar, cesión de comisión, la prima neta, que es lo que ya vimos, el recargo por pago fraccionado, 1,500 pesos, el derecho de póliza, 1,450, el IVA y la prima anual total. Este es solamente un ejemplo de un documento que bajamos de internet. Este es de dominio público, no crean que estamos publicando nada de alguna compañía de AMIS. Entonces, este es un ejemplo del cuadro de abajo que queríamos utilizar nada más para que ustedes sepan cómo se ve dentro de un documento ya tal cual, que podría ser una póliza o un recibo de primas. Y ahora sí, nos vamos al ejemplo que les queremos compartir. Ya en numeritos, esto cómo se ve en números, ahí ya se puede ver. Ya, Pepe, ya se ve, ya se ve.
Entonces, pues si quieres, retomando lo que estabas explicando, Mike. Perfecto, sí, muchas gracias. Y aquí también, ahí a Ricardo que nos ponía esto en el chat. No, a ver, la historia, ¿no? Pensemos, esta es la historia de siniestros de una compañía de seguros. ¿Qué pensemos? Autos o gastos médicos, cualquiera de los dos. Entonces ahí donde está parado Pepe, en la celda E5, lo que me dice la historia, ajá, yo volteo, ajá, hacia atrás. Ay, alguien ya nos robó el poder, Pepe. A ver, a mí me parece que estoy compartiendo. Ah, ya regresó. Ujú. Entonces, yo veo la historia de la compañía y en 2003, en 2023 veo que chocaron 13 coches. Ok. En 2024, ajá, me voy a mi historia, me voy a mis estadísticas y veo que chocaron 10 carros. Ok. Y en 2025, porque ustedes ya están calculando la prima para 2026, y en 2025 veo que chocaron 11 carros, ¿no? Esa es la frecuencia, recuerden cuántos siniestros tuve. Entonces, si yo les pregunto aquí, oye, en promedio de 2023 a 2025, Miguel, ¿cuántos carros chocaron? Pues lo único que tengo que hacer es sacar el promedio del 23, 24 y 25, como lo hace Pepe, y veo que en promedio chocaron 11,33 carros. ¿No? Me dice, oye, uno chocó la mitad o algo. No, por lo general, actualmente así lo tomamos. No, pero sí. En promedio fueron 11,33 carros los que chocaron. ¿No? Y después vamos a la historia, pero de cuánto me costó cada uno de esos choques. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en 2023 chocaron 13? Y ahí en la columna K, que Pepe la acaba de marcar en color amarillo, yo veo que el primer choque de esos 13 me costó 103 pesos. El segundo choque me costó 100 pesos. Y así me voy hasta el choque número 13, que me costó 112 pesos. Oye, Miguel, en promedio, ¿cuánto pagaste en siniestros en 2023? Entonces Pepe ahí ya hizo el promedio y me dice, oye Miguel, pues en promedio yo pagué 109 pesos. De los 13 carros que chocaron, en promedio yo pagué 109 pesos. Ok, vámonos a 2024. 2024 dice la estadística que chocaron 10 carros. El primero de esos 10 carros me costó a la compañía 112 pesos. El segundo 110 y así nos vamos hasta el choque número 10. El choque número 10 costó 109 pesos. Miguel, en promedio, ¿cuánto me costó 2024 cada los choques? Oye, en promedio tú pagaste por cada choque de los 10 que tuviste 111 pesos. Hacemos lo mismo con 2025, pero en 2025 hubo 11 choques en mi estadística. El primero me costó 101 y el onceavo choque me costó 102 pesos. Oye, Miguel, en promedio, en 2025, ¿cuánto pagaste? Yo pagué 108 pesos por cada choque que tuve. Oye, Miguel, y de 2023 a 2025, en promedio, ¿cuánto pagaste? Lo que hacemos aquí, lo que está haciendo Pepe es calcular el promedio de los promedios que sacamos para cada uno de los años. Oye, Miguel, pues pagaste en promedio en los últimos 3 años 109 pesos. Y en promedio tuviste 11,33 choques. Entonces, para calcular la prima de riesgo, y ahorita Pepe va a ser un punto muy importante, saltando, yo creo, más bien Pepe no era un seguro de autos, es un seguro de gastos médicos, porque estamos metiendo el tema de inflación médica. Entonces, en lugar de choques, más bien fueron, pues, siniestros en gastos médicos. Cirugías. Ajá. Cirugías, como dice Pepe. Entonces, yo ya tengo, y está aquí en color azul, la frecuencia promedio histórica y la severidad promedio histórica. Y decíamos, la prima de riesgo es la frecuencia por la severidad. Porque yo si la multiplico, Pepe, si nada más, si la puedes multiplicar si quieres en una celda, no sé, en la Al N25. ladito. Ajá, ahí. Miren,
Si Pepe multiplica la severidad por la frecuencia, si se fijan, son 1,241 pesos. Me falta dividir entre los Entonces, asegurados. ajá, pero ahí nada más si quieres, antes de dividirlo entre los asegurados, Pepe, porfa. Ahí está. Entonces, Ricardo, aquí que ponías ahí, yo para el próximo año como compañía de seguros, yo para poder sacar este seguro o tener esta cartera, yo al menos de reservas, yo debo tener 1,241 pesos. ¿Sale? Y eso me lo pide la regulación. Pero después ahí, Pepe tiene dos datos muy importantes, que es el número de asegurados y también la inflación médica. Porque no es, Ricardo, que tú vayas a pagar los 1,241 pesos todos, pues no. Si en promedio los siniestros costaron 109 pesos, más bien esos 1,240 pesos los vamos a distribuir entre toda la cartera que yo voy a asegurar. Entonces, yo te tendría que estar cobrando para el próximo año como prima de riesgo 12,4 pesos. Ajá. A cada uno de los 100 asegurados. Así es, porque es lo que yo espero tener de siniestros el próximo año. Con base en la historia, ya vieron, Miguel y Pepe no se inventaron ese 12,4, sino la estadística me dijo que voy a tener en promedio 11 cirugías, me van a costar 109 pesos, lo multiplico y lo divido entre la cartera que yo voy a asegurar. Entonces, la prima de riesgo, yo te estaría cobrando ahí, o la compañía Ricardo, 12,4 pesos. Pero ahorita solo es, recuerden que la prima de riesgo cubre los siniestros. Todavía nos falta llegar a la prima total. Entonces, Pepe, adelante, porque nos falta también ahí el tema de la inflación médica, ¿no? Gracias, Mike. Sí, aquí ya vimos trasladando a gastos médicos, entonces imagínense que los siniestros, los 13, 10 y 11 de los últimos 3 años son cirugías, ¿no? Por ejemplo, de rodilla, si quieren. Y aquí es lo que nos costó cada cirugía de rodilla y ya vimos. Ahora, ¿qué va a pasar en 2026? Que una cirugía de rodilla no me va a costar lo mismo que me costó en 2025, me va a costar más, es la inflación. Y así como tenemos inflación general para todos los servicios, hay una inflación médica que recoge el costo de la tecnología, el costo de los tratamientos, que recoge el costo de los insumos. Y esa inflación médica tiene un comportamiento diferente al de la inflación normal. Esa inflación médica normalmente ronda alrededor de 3 veces la inflación general. Si tenemos una inflación general de 3,5 al 4,5, pues una inflación médica puede andar alrededor del 13, 14, 14,5. Entonces aquí para efectos ilustrativos estamos considerando una inflación médica de 14%. Entonces, a esto que ya calculamos que nos falta, pues nos falta ver cuánto se va a incrementar esta severidad promedio, este costo promedio que yo tengo que es de 109. ¿Qué pasa si yo lo multiplico? Más bien, la tengo que multiplicar por la inflación. Entonces me va a dar, bueno, no, perdón, porque aquí ya se me va a duplicar. Más bien, a este de aquí lo tengo que multiplicar por 1 más la inflación médica. Es decir, estos 109 para el 2026 yo espero que me cuesten 124 pesos en vez de 109. Entonces, como es lo que yo tengo que cobrar el próximo año para que me alcance para atender los 11,33 siniestros en promedio que voy a tener, entonces tengo que aplicar esta inflación médica. Entonces aquí ya está aplicada. Si se fijan, ya llegamos a lo mismo. Aquí yo ya le agregué multiplicar la inflación médica por la severidad. Entonces es lo mismo que ya traíamos aquí. Es la misma formulita. Entonces, bueno, esta es mi prima de riesgo. Si yo le cobro 14,1 pesos a cada uno de mis 100 asegurados, en teoría me alcanzaría para cubrir lo que la estadística me dice que voy a tener el próximo año, es decir, alrededor de 11,3 siniestros con un costo estimado de 124,8 pesos.
Puede ser que no sean 11,33, pueden ser que sean 12, pueden ser que sean 13, pueden ser que sean 10, puede ser que no me cueste 124, puede ser que me cueste 126, 130, 110, 118. Siempre va a haber un margen de variación porque no son exactos estos cálculos, ¿no? Siempre hay un componente de aleatoriedad que hace que estas cifras pues no sean exactas y no podemos ver el futuro. Si pudiéramos ver el futuro, pues estaríamos aquí, ¿no? Pero esto es lo que, imagínense, este es un ejemplo muy sencillo, pero imagínense cuando tenemos 13 millones de asegurados, que en vez de 100 asegurados tienes 13 millones, en vez de 13, 10 y 11 traemos en promedio, más o menos para hacer una idea, como 1.400.000 siniestros al año. Y dentro de esos 1.400.000 siniestros, pues hay gente de todas las edades, hombres y mujeres, y hay un chorro de enfermedades, ¿no? Puede ser desde un apéndice, que es algo agudo, hasta un tratamiento de largo plazo, crónico degenerativo, como puede ser una diabetes, una hipertensión, una insuficiencia renal que pueda meritar un trasplante, un tema de cáncer que puede requerir quimios de manera continua y durante un año, 2 años, 3 años, puede ser solamente una consulta de seguimiento. Entonces, estos costos promedio tienen una diversidad enorme. Entonces, toda esa información estadística se tiene que ir acomodando y separando para poder ir calculando cada uno de los pedacitos para al final decir, oye, a mí para una persona de 49 años me cuesta 20,000 pesos al año y esos 20,000 traen el cachito de cuánto espero pagar por cirugías de rodilla en personas de 40 años, cuánto espero pagar por cobertura de cáncer en una persona de 40 años y así, bueno, de 49 años. Entonces todos esos componentes se van sumando y eso hace que una nota técnica pues sea bastante compleja, ¿no? Porque tienes que meterle ya algunas medidas estadísticas, pero ahorita digamos que es un ejemplo práctico. Pero nada más para que ustedes dimensionen lo que hay detrás. Esto es una manera simplista de explicarlo, ¿no? Pero en el tema de autos, pues es por marca, por modelo, por año. Hay también una diversidad muy grande, entonces hay que granular toda la prima para que cada quien pague por el riesgo que representa. Tal vez estos 11 siniestros fueron para una persona de 49 años, pero tal vez pues un chavo de 20 años, pues obviamente tuvo uno o dos siniestros en ese rango de edad, y a lo mejor una persona de 60 años pues no tuvo 11, tuvo 35 siniestros, ¿no? Entonces también eso se tiene que ir revisando para que cada quien pague por el riesgo que represente. Eso es un principio del seguro. Cada quien debe pagar por el riesgo que representa. Entonces, bueno, regresamos a la prima de riesgo. Ya calculamos que son 14 pesos con 10 centavos. Ahora va la prima de tarifa. ¿Cómo le agrego el tema de los gastos que ya habíamos visto, que son el gasto de adquisición? Vamos a suponer que es un 15%, el gasto de operación vamos a suponer que es un 8% y el margen de utilidad vamos a suponer que es un 3%. Entonces, estos tres gastos me representan un 26%. Entonces, yo lo que hago es, bueno, pues mi prima de riesgo la divido entre uno menos la suma de estos gastos, que es el 26%. Es decir, es lo mismo que si yo la divido entre 0,76. Si se fijan, aquí ya llegamos a lo mismo. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, pues yo a esto lo multiplico por el 0,74%, que es mi prima de riesgo, llego al 14. Si yo digo, oye, de esta prima, ¿cuánto va a ser el gasto de operación? Pues lo multiplico por el 8%, ¿no? ¿Cuánto es el gasto de adquisición? Es el 15%. ¿Cuánto es el margen de utilidad? Es el 3%. Entonces, si yo sumo, darle decimales para que no se vea tan grande. Si yo sumo la prima de riesgo más los tres componentes, llego a los 19,1, ¿no? Entonces, así es como se le agrega el gasto de adquisición, el gasto de operación y el margen de utilidad a la prima de riesgo. Y aquí, Ya Pepe, tengo. tenemos una pregunta en el chat antes de pasar. Ya Gracias. está Isis. ¿La estadística se saca por estado total del país o solo de la empresa, suponiendo, Es una muy buena suponían pregunta. los antes? Es muy buena, Isis, mi gente. Y también dependiendo el ramo, ahorita Pepe, que es especialista en gastos médicos, te dirá, porque ahí sí es la información muy específica.
Pero, por ejemplo, en el ramo agropecuario, ¿no? Imagínate maíz que se cubre en Sinaloa, ¿no? Entonces, ahí te vas por estadísticas de la empresa, ¿no? De siniestralidad en maíz, pero también estadística del estado, que algunos estados tienen esa siniestralidad, esa estadística. Y con base en eso, pues ya hacen todo este tema de frecuencia y siniestralidad. Y qué bueno que lo platicas, ¿no? Porque ahorita, como decíamos Pepe y yo, oye, la compañía ve hacia la historia y ve que ocurrió todo esto. Pero ¿qué pasa con una compañía que apenas está iniciando operaciones en 2026? No tiene información, ¿no? Porque pues apenas está operando o está iniciando su operación. Entonces aquí la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas del árbitro lo que hace es poner a su disposición estadísticas a nivel mercado que les permitan estimar frecuencias, severidades y con ellas puedan calcular sus reservas y también sus primas, ¿no? Entonces depende mucho del ramo, depende mucho de la profundidad histórica. Pepe, no sé, en el caso de gastos médicos, ahí incluso es más específico, ¿no? El tema de tomar la estadística. Sí, gracias, Mike. Efectivamente, lo ideal es mientras más estadística tengas, yo como buen actuario, así lo vemos nosotros, mientras más estadística tengas, pues mejor puedes hacer estos números. Entonces, si tu estadística es tal que a través de pruebas de suficiencia estadística te dice que la puedes utilizar, pues utilizas por estado. Si te dice, oye, pues por estado tal vez en algunos sí tienes muy buena estadística, pero en otros tienes entre poco y nada, pues a lo mejor tienes que usar la de total del país. Y sí, normalmente se utiliza solamente la de cada empresa tiene su propia estadística, porque cada empresa tiene su propio apetito de riesgo, cada empresa tiene sus propios productos, cada empresa tiene sus propios son tabuladores, red de proveedores, etcétera. Entonces, normalmente cada empresa tiene su propia estadística y puedes hacer dos ejercicios. Si tienes suficiencia para sacar por estado, pues bueno, ya la vas agregando y sacas una tarifa por estado. Si no, utilizas la de país y lo que haces es, puedes comparar costos promedio. Oye, mi costo promedio nacional es 100 pesos, ¿no? Pero yo sé que mi costo promedio en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara es 110, pero sé que en el resto es 90. Entonces, a lo mejor yo calculo una tarifa con estadística nacional y cuando ya paso a construir una tarifa por estado, pues a esos tres estados le meto un recargo del 10%, por ejemplo, y a las otras les meto un descuento del 10%. Y con eso yo ya de alguna manera reflejo el comportamiento que cada una de ellas tiene. Y eso lo puedo hacer con una muestra selectiva donde agarro las enfermedades o cirugías más frecuentes a nivel país y con eso veo más o menos qué tan alejados o qué tan cercanos están los diferentes estados con respecto a la media nacional. Y eso lo trasladamos a una variable de redes hospitalarias, por ejemplo, igual, oye, yo comparo mi siniestro promedio contra el siniestro promedio de las personas que se atienden en un nivel hospitalario superior. Ah, bueno, sabes que a lo mejor es un 40% más alto. Ok. Y los que se atienden un nivel medio, pues van a andar más o menos en el promedio, y los que tienen un nivel normalmente por debajo del nivel medio, pues tienen un costo un 80%, un 20% más bajo. Entonces, yo al momento de hacer mis tarifas para distinguir por tipo de red hospitalaria contratada, a lo mejor a esta le meto un recargo del 40, nivel medio la dejo como está y un nivel abajo le meto un descuento del 20%. Entonces, repito, mientras más información tengas es mejor, pero si no, lo que vas haciendo son esos supuestos de ver a partir de tu dato que recoge el mejor estimador, pues sobre ese vas haciendo inferencias y vas haciendo suposiciones, ¿no? Es un poco como sucede y si voy empezando, como decía Miguel, pues la comisión tiene sus estadísticas, la AMIS también tiene estadísticas, entonces dice, oye, yo soy una compañía nueva y quiero pertenecer a la AMIS, ah, bueno, pues vente para acá, te vuelves asociada de AMIS, eso te permite también tener acceso a ciertos reportes estadísticos que generamos y que te pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no? En lo que tú generas esa información. Y lo que es importante, a la comisión, cuando tú registras tus primeros productos con una compañía nueva, dices, oye, estoy utilizando información de otras fuentes, no es mi estadística, y en un año voy a hacer una revisión de la estadística que ya generé y veo si es suficiente o no para yo hacer cálculos con mi propia información. Oye, todavía no, bueno, me espero un segundo año, junto a la estadística, la valido y digo, oye, ¿ya es suficiente? Bueno, pues ya migro a mi propia información. Oye, todavía no es suficiente, pero ya más o menos se parece.
A lo mejor pondero en cierta medida mi información propia y la exterior o la de mercado le doy otra ponderación, mitad y mitad, 60-40, hasta que tú ya tienes tu propia información estadística, ¿no? Entonces, eso es un poco más o menos de dónde vamos obteniendo esta información. Ahí ya comenta Isis, muchas gracias, muy claro. Y además, Isis, todo lo que dijo Pepe, como dice, lo tiene que aterrizar en un documento técnico y debe ir con la bendición del actuario firmada, ¿no? Entonces, todos estos supuestos, oye, de aquí tomé esto, de aquí tomé esto, esta es la fórmula, todo eso debidamente argumentado y soportado y ya es lo que se pone a consideración del árbitro, de la comisión. Y como decía Pepe, pueden revisarte, oye, pues aquí a mí no me queda claro esto o este supuesto, a ver, explícame más porque no le estoy entendiendo mucho, ¿no? Mm, exacto. Bueno, ahora pasamos, con esto ya tenemos la prima de tarifa, ya le recargamos el gasto de administración, operación y margen de utilidad, ya tengo mi prima de tarifa. ¿Qué me falta? El derecho de póliza. Estos 2 pesos, normalmente el derecho de póliza es lo que te cuesta la carpetita, las hojas, el hecho de emitir como tal la póliza tiene un costo para la compañía. Y eso es el derecho de póliza. Eso no forma parte como tal de la prima, sino es un cargo adicional que se le hace. ¿Y por qué esta diferenciación? Porque pueden decir, oye, pues méteselo directo a la prima y listo, ¿no? ¿Para qué lo separas? ¿Por qué? Porque recordemos que la prima se tiene que invertir y se tiene que constituir reservas, que con el paso del tiempo se van devengando. Pero lo que a mí me cuesta imprimir una carátula o un folder para armar la póliza y entregársela al asegurado es un gasto que yo genero ahorita. Es un gasto que yo no genero de manera anual, sino que yo al momento de emitir la póliza es un gasto muy ubicado, muy cuantificado, que ese lo tengo que cobrar completo en ese momento. Por eso ustedes se van a fijar que en los recibos de pólizas tienen una forma de pago fraccionada. Normalmente el primer recibo sale por un cachito más, que es el derecho de póliza, y a partir del segundo en adelante baja la prima de cada parcialidad porque esas parcialidades ya no consideran el derecho de póliza. El derecho de póliza es un gasto que se hace la primera vez al momento de emitir. En este caso son 2 pesos. Entonces, bueno, aquí ya pasamos al subtotal, que no es otra cosa más que sumar los 19 pesos más los 2 pesos, ya nos da 21 pesos. Luego le calculamos el IVA, que es el 16% de 21, de 21 pesos. Entonces esto por el punto 16 son los 3,4 pesos y se los sumamos. Y con eso llegamos a la prima total. Vamos a hacer aquí un supuesto que dijéramos un recargo por pago fraccionado, es decir, mensual. Oye, yo no puedo pagarla de contado, tengo que pagarla de manera mensual. ¿Sabes qué? Pues tu recargo por pago fraccionado mensual es del 6%. Entonces, bueno, dices, bueno, la prima total por el 6% serían 1 peso con 46 centavos más. Entonces, tu prima total, incluyendo el recargo por pago fraccionado, sería de 1,47 más los 24,50. Por eso, oye, no, yo la quiero pagar de contado. Bueno, pues este recargo desaparece, quedan los 24,50. Así es como ustedes lo pueden encontrar en las carátulas y en las pólizas. Entonces, bueno, este es un ejercicio de cómo calcular una prima en un supuesto normal. Entonces, ahora muy rápidamente, Miguel les va a explicar qué pasa ahora en 2026 considerando el tema del acreditamiento del IVA, o del no acreditamiento del IVA, más bien. Buenísimo. No sé, Pepe, si te quieres regresar uno, no sé si alguien tenga alguna duda antes de pasar. Como dice Pepe, van a tener ustedes este Excel, van a poder jugar con el Excel, van a ver de dónde sale todo esto, pero sí también queríamos presentarles el ejemplo, como comenta Pepe, de ahora cómo se estimaría en 2026 ya cuando el IVA ya no es acreditable, ¿no? Entonces, es el mismo ejercicio, ¿no? Seguro de gastos médicos, como dice Pepe, cirugía de rodilla, ¿no? Pero recuerden que pues, la ley de ingresos de la Federación dice que en 2025 el IVA ya no es acreditable, bueno, a partir de 2026 y la corrección, ¿no? El efecto del IVA en 2025. Entonces, ¿qué pasaría o qué va a pasar? Es que ahora
los siniestros en 2025. A ver, Andrés, antes, adelante, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Andrés Arias, de Acapulco. Mi pregunta es, todo lo que la información que nos han estado generando, ¿cómo podemos, o a quién podemos contactar para generar una noticia, una nota, y que nos den la información que pudiéramos estar requiriendo? Esa es mi pregunta en la interrupción que hago. Gracias, Andrés. Aquí le paso a Román la voz o a Anders. Sí, con gusto Andrés está con nosotros también. Ender está a cargo de toda la comunicación de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, entonces te ponemos en contacto con él directamente. Ok, muchísimas gracias. Estaré esperando las... Gracias. Gracias. Al contrario, Andrés. Y bueno, por este tema, ¿no? Como les decía, ¿qué va a pasar con 2025? La información de 2025, ¿no? Al ser ya el IVA no acreditable, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues va a formar parte de la siniestralidad. Y por ejemplo, en 2025, ahí pueden ver en la celda M5, pues en mi historia, ¿qué decía, Pepe? Pues el siniestro era de 101 pesos. Pero ahora no va a ser de 101 pesos, sino va a ser el siniestro más el IVA correspondiente, 117 pesos, ¿no? Entonces ahora ese IVA acreditable, o que ya no es acreditable, va a formar parte de la siniestralidad, va a formar parte de la estadística histórica de la compañía. Entonces, antes, por ejemplo, 2025, tomábamos los siniestros del 101 hasta el 102, nos daba en promedio 108, pero ahora la estadística de la compañía ya no va a ser esa, sino va a ser en promedio de 125 pesos. Entonces, si yo vuelvo a hacer todo el cálculo, ¿no? Con base en los 100 asegurados, en el gasto de adquisición del 15%, de operación del 8%, la utilidad del 3%, la inflación médica, como calculaba, como comentaba Pepe, del 14%, pues ya ahora, si se fijan, mi prima de riesgo, pues ya va a pasar de 14 a 1 a 14,9. Y eso únicamente por mi experiencia tanto en frecuencia como en severidad, como en siniestralidad, ¿no? Entonces, si yo hago un comparativo, por ejemplo, con o sin el tema del IVA, pues la prima de riesgo yo les puedo decir, oye, cuando lo calculaba sin IVA y ahora cuando lo calculo con IVA, pues el incremento es del 5,3%. Pero este es el gran supuesto que tomamos Pepe y también su servidor. Aquí cada compañía tiene su propia estrategia, tiene su propia nota técnica, ¿no? Y entonces, pues ya de alguna manera, y les digo esto del registro y de la nota técnica ante el registro de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues ya cada compañía definió la mejor estrategia para esto, ¿no? Entonces, eso es en el caso ya ahorita de cuando el IVA ya no es acreditable para los ramos afectos, ¿no, Pepe? Quitando la parte de vida, quitando la parte agropecuaria y quitando la parte de crédito, ¿no? Y por ejemplo, en la parte de gastos médicos, pues no todos los servicios, no toda la siniestralidad generaba IVA, ¿no? La parte de honorarios médicos, por ejemplo, no generaba IVA. La parte de los medicamentos como tal no generaban IVA. Entonces, no es tan directo el decir, oye, todo va a subir un 16% en la siniestralidad. Es decir, no toda esta columna de siniestralidad necesariamente va a subir un 16%. Va a estar mezclado, digo, hablando ya de toda la cartera, va a estar mezclado, unas cosas sí llevan IVA, otras cosas no llevan IVA. Y aún así, al momento de que hacemos el cálculo, como lo vemos aquí, pues no es que suba un 16% toda la prima, solamente el componente de la severidad, que es lo que explicaba Miguel, ese es el que se ve afectado por la parte del IVA, ¿no? Ese cachito que le sumamos. Entonces, al final, digo, aquí está muy claro, de 14,1 a 14,9 pasamos 5,3%. Entonces, en este ejercicio particular, el incremento fue de 5,3. Si hubiéramos usado otros supuestos, pues a lo mejor nos da el 4,8, el 7,2. Entonces, lo que queremos también transmitirles es que no es una regla directa. Es decir, no es un 16 automáticamente es un 16% en las primas. No es así. Tiene que ver cómo
eso impacta el cálculo de la tarifa, ¿no? Porque a lo mejor la frecuencia, pues para 2026 se estima que es menos, va a ser menos, o el costo promedio, no nada más con IVA, sino el costo promedio se incrementa, pues va a ser más, ¿no? Entonces, pues bueno, ese era un poco lo que queríamos resaltar con esta segunda pestaña, para que vieran un poco ustedes por qué no es directo un efecto sobre la prima final que vemos en un recibo de primas, por qué no es un efecto directo del 16%. Muchísimas gracias, Pepe. Aquí hay una pregunta en el chat. Clara, ¿y entonces la CNCF sancionaría si la nota técnica muestra un alza de la prima muy elevada, aunque la aseguradora tenga su propia nota técnica? Sancionaría si no fuera coherente, si no fuera razonable. Es decir, tú tienes tu propia nota técnica y en tu nota técnica te aparece, vamos a hacer de cuenta que es solamente este ejercicio que tenemos en Excel. Si solamente fuera esto y ya vimos que al momento de que yo considero la siniestralidad bajo este escenario sube de 14.1 a 14.9 y eso es lo que yo tengo en mi nota técnica, pues es lo correcto. Si yo a pesar de eso le quiero meter en vez de 14.9 20 pesos en vez de 14.9, pues eso no tiene ningún sustento. Entonces ahí la comisión tendría que decir, oye, ¿por qué me estás poniendo 20? Explícame y convénceme. Si no hay elementos que lo puedan justificar, pues decir, oye, pues eso está mal, corrígelo, ¿no? Pero si yo le muestro esto, va a decir, oye, pues sí, es lo que tu siniestralidad te arroja y es lo que te refleja. Entonces, al final sí depende de que haya congruencia entre la nota técnica y el efecto que está teniendo en las primas. No sé si queda con esto claro la duda, Clara. Perfecto, sí, Y muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a este tema? Román, aquí les traíamos un ejercicio que es prácticamente el examen, que yo creo que se lo van a tener que llevar a casa. Pero ahí, Pepe, solo era una pestaña más que les agregamos, ¿no? sí, Ahí les agregamos una pestaña más para que ahora sí en casa nos ayuden con este ejercicio, ¿no? Hicimos también un ejemplo de gastos médicos. Aquí le cambiamos tantito a cómo se dio la frecuencia en años anteriores. Aquí lo que buscamos es que ustedes en el Excel, en las celdas marcadas en color verde, pues vayan completando la información. Primero, cuál fue la frecuencia promedio, la severidad promedio para cada uno de los años, la severidad promedio de todos los años, y que ustedes con estos datos que están aquí y también como acordeón las dos pestañas anteriores, puedan de alguna manera, pues calcular primero la prima de riesgo, la prima de tarifa, el derecho sobre póliza, cuál es el subtotal, agregar el 16%, cuál es la prima total, e incluso como le hizo Pepe, hacer un supuesto donde va a haber un pago fraccionado, ¿no? Donde ahí es un porcentaje, ¿no, Pepe, sobre la prima total por hacer un pago fraccionado. vamos a agregarlo aquí. Ahí está. Pues no sé, Román, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario, porque creo que ya cumplimos con la hora y media, ¿no? Mira, aquí hay una pregunta. Muchas gracias. Entonces, cuando algunos especialistas han por un aumento en primas al 10 al 15, pues no, fue muy aventurado, ¿no? Pues les digo, tiene mucho que ver la estrategia de la compañía. ¿No? Entonces, por eso también hay que esperar. Ahorita las compañías están redefiniendo esas estrategias, sus modelos de negocio, sus notas técnicas, ¿no? Entonces, esas notas técnicas, y entonces ya es de cada compañía, ¿no? Y le corresponde a cada compañía este tema de la definición de su prima. Sí, por eso es que digo, nosotros como AMIS justo fue lo que resaltamos, ¿no? Oye, no tenemos elementos para hacer una estimación de cuál va a ser el impacto, ¿no? No hay una fórmula mágica para decir, fue el 6, el 10, el 15. Imagínense, si para una compañía lo tiene que ver de manera particular de todos sus productos, pues ahora a nivel sector es todavía más complicado, ¿no? Andrés Arias levantó la mano. Sí, Andrés. Sí, mira, nada más quería comentar. En el caso de Acapulco, específicamente después del huracán Otis, las compañías aseguradoras incrementaron casi en un 100% el valor de las pólizas.
Y eso nos afectó muchísimo porque de por sí la economía cayó. Y con el incremento al año siguiente, eso fue en octubre, y al siguiente año, en enero, febrero, ya se había incrementado los precios de las pólizas, tanto el aseguramiento de vehículos, sobre todo ese, y también el de las viviendas. ¿Qué se puede hacer ante esas situaciones? Aquí, ¿cómo se puede justificar el que se hayan incrementado casi al doble las pólizas? Aquí un punto, Andrés, digo, no somos expertos en el ramo de daños, pero sí algo que nos comentaban o que se identificó es que muchas de las pólizas no tenían las condiciones de cobertura adecuada. ¿A qué me refiero? Que tal vez la suma asegurada que tenían no representaba el valor del inmueble que se vio afectado por Otis. O tal vez tenían una cobertura que solamente, déjame ponerte un ejemplo, solamente cubría contenidos y no te cubría el inmueble. O viceversa, solamente te cubría el inmueble y no te cubría los contenidos. Entonces, sí se dio una situación, por lo que entendemos, incluso hubo talleres que fueron coordinados por AMIS, justo para identificar la problemática, porque pasaba lo mismo, oye, es que no me están cubriendo, a ver, vamos a ver qué tiene tu póliza, porque a lo mejor no habías contratado la cobertura necesaria. Y sí se tuvieron hallazgos muy interesantes, según nos informan, donde aparentemente pues las coberturas no eran las óptimas para cada tipo de inmueble, negocio, hotel, lo que fuera, ¿no? Cada uno tiene su necesidad de aseguramiento diferente. Entonces, es muy probable que algunos ejemplos como los que mencionas puedan haber estado en esa situación. Yo creo que no, que así como estamos viendo ahorita para el tema del IVA, difícilmente fue una situación generalizada. Yo creo que sería cuestión de ver caso por caso, como en todos los aspectos, ¿no? Va a haber caso por caso cuál fue la razón de esos incrementos. Pero justo, pues la técnica es esta. Ahorita lo que decíamos hoy es la parte, el ejemplo de gastos médicos. A lo mejor, pues no tenías contratada la cobertura de cirugía de rodillas, ¿no? No, no es así, no funcionan así los seguros de gastos médicos, pero a lo mejor es a manera de dejarlo como ejemplo. Si no tenías contratada la cobertura, pues no te la cubrió. Entonces, al momento que dices, oye, pues ya vi, ya aprendí que no la tenía contratada, entonces quiero renovar mi póliza y que me cubra con un esquema mejor al que tenía, pues bueno, ya incluye la cirugía de rodilla. Ah, bueno, pues eso ya te va a costar algo que es diferente a esto, porque esto nada más es el comportamiento de una cobertura que ya tenías. Pero si tú le agregas coberturas o le quitas coberturas, tal vez decir, oye, sabes que yo tenía demasiadas cosas aseguradas y ya ni siquiera tengo contenidos, ¿no? Ya lo renté, yo ya no tengo cosas dentro del bien inmueble. A lo mejor ya no necesitas una cobertura para que te cubra contenido, se la puedes quitar, baja tu prima. Entonces, depende mucho de cada caso, pero yo creo que puede ser que por ahí haya ido el tema. Bueno, hubo muchos temas aquí cuando se dieron los dos huracanes, el Otis y el John. Y te podría dar muchos casos. Yo en lo personal tengo asegurado todo, todo tengo. Mi coche, mi auto, mi casa, mi vida, mis funerales, los tengo cubiertos. Pero me Ujú. refiero al hecho de que se dio el incremento en la póliza, sobre todo en la de autos, casi en un 100%. Y es algo que sí nos pegó a muchos los acapulqueños, porque de por sí la situación se, se puso muy difícil por la cuestión económica, y luego con el incremento, pues sí nos pegó muy fuerte. Pero bueno, es un comentario que se Sí. refiere precisamente al caso de Acapulco por estos impactos de los huracanes, ¿no? Y el valor de las pólizas sí se elevó mucho. Te puedo comentar otro caso que estamos viviendo en el Fondo de Apoyo a Periodistas en Guerrero, donde las pólizas sufrieron de valor también en un 100%. En el 2025 pagamos, perdón, en el 2024 pagamos 3,5 millones, y en el 2025 se incrementó a 6,5 millones la póliza. Una póliza colectiva donde 460 integrantes periodistas son asegurados por una suma de 600,000 pesos más 50,000 pesos de gastos funerarios. El incremento en las defunciones ha ido elevándose, porque también la póliza, como dicen ustedes, se ha ido haciendo vieja. Y ya los integrantes somos más adultos que jóvenes.
Pero voy a lo mismo. El incremento de las pólizas se ve muy desproporcionado en cuestión a la relación que tú has estado comentando, porque de 3,5 millones que pagamos pasa al siguiente año a 6,5 millones, cuando solamente hubo 10 defunciones de 460 que somos. No sé si estoy apreciando bien las cosas o estoy fuera de contexto. Sí, ahí sí era cuestión de ver años pasados cuál había sido el comportamiento y eso cómo compara contra este año, ¿no? Como ya lo veíamos, ¿no? Tanto en número de eventos como en monto de eventos. Por ejemplo, de aquí muy rápidamente, ya para concluir, si en este ejercicio, si en 2025 le ponemos una frecuencia en vez de 11 de 50, fíjense, de 14,1, ¿a cuánto se va? Haz que es el que tiene Es guión. es la lámina anterior. Ajá, sí es, Pepe. Regreso al otro. Si le ponemos 50, se te va a 30 la prima de riesgo, ¿no? Y aquí no hicimos otra cosa más que variar el número de siniestros, ¿no? La frecuencia de 14, y eso que estamos considerando un promedio de 3 años, ¿no? Si lo consideramos solito, en vez de 11, si le ponemos 50, se te va a 100 pesos en vez de 24, ¿no? Esto se supondría que tuvo 5 veces más siniestros de los esperados en un mismo año, ¿no? Entonces, por eso depende mucho de cuál vaya siendo el comportamiento. Por eso es que no es tan sencillo eh, poder decir, oye, pues van a subir, van a bajar en tal medida, porque pues atrás hay bastante información que se tiene que analizar y evaluar, ¿no? Sobre todo. Y aquí en este ejemplo, el supuesto es la frecuencia se comportó, no, Pepe, es como le decimos, se comportó estable. Pero como dice Pepe, hay años donde, híjole, oye, pero espérame, yo esperaba 11 siniestros. ¿Y Ujú. qué creen? El año pasado se me fueron a 70. Y como actuario, no, lo debes considerar. Incluso la regulación te dice, tienes que considerar todos los siniestros anteriores. Entonces no es nada de, no, ¿sabes qué? Déjale abajo, ¿no? Sino más bien, oye, se dieron 70, lo tengo que considerar en mis cálculos y por eso puede haber un aumento así de la prima. O caso contrario, ¿no, Pepe? Se va hacia abajo, ¿no? O sea, la siniestralidad, o más bien la frecuencia se puede ir hacia abajo y va para el otro lado, ¿no? Así es. Es lo que se llama ciclos de mercado duro, mercado blando, pero bueno, no nos meteremos en temas más complejos. Pues bueno, eso es lo que les queríamos compartir el día de hoy. Como decía Mike, hay una pestaña aquí que era el examen. La idea es que ustedes recreen los cálculos con base en lo que les hemos platicado. Y más que recrearlo, digo, al final puedes hacerle copy-paste a la fórmula de la otra pestaña, pero no es la idea. La idea es que ustedes pues recreen las fórmulas para, para ver para que ustedes vean cómo se va construyendo la prima, ¿no? Entonces creo que de primera mano, si hacen un ejercicio muy sencillito como este, pues les puede servir un poco para identificar todos los factores que participan en el cálculo de una prima, ¿no? Y esto es algo muy didáctico, no lo quisimos hacer muy complejo, pero bueno, detrás de todas las notas técnicas hay mucho trabajo actuarial. Muchas gracias, profesores, por esta muy ilustrativa sesión. Pues Excel, si les parece bien, este cuadrito lo compartiríamos. Están recibiendo una encuesta de satisfacción. Con base en los participantes que han estado, es que se los haríamos llegar por correo para que puedan hacer este ejercicio y jugar con él para tener todo esto. También, si tienen alguna inquietud de más temas, cursos, estamos atentos para hacerle la solicitud pertinente a los profesores y que nos puedan seguir acompañando en estas sesiones. Les agradezco mucho la participación a todos. Gracias, José Antonio Barreiro. Gracias, Miguel de la Garza, por estas actividades. Gracias a todos los periodistas por estar acá reunidos. Nos vemos pronto. Seguimos comunicados con las próximas sesiones del diplomado que ya estamos iniciando y que en breve les pasaríamos el calendario de las próximas reuniones. Pásenla muy bien. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gracias, Román. hasta Gracias, luego. Entera. Hasta luego. Excelente tarde. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, buenas tardes.
Ay, es una cosa.